¿Sigue siendo Estados Unidos el mejor lugar para invertir? En esta entrevista, el legendario inversor Howard Marks lanza una advertencia directa. El país que durante décadas fue sinónimo de estabilidad, ahora se comporta como alguien con una tarjeta de crédito sin límite y sin intención de pagar la factura. En este video, te voy a explicar por qué eso puede ser un gran problema, qué está pasando con la deuda del país y cómo eso puede afectar tu dinero, tus inversiones o incluso la economía mundial. Quédate hasta el final, porque lo que dice Howard puede cambiar la forma en que muchos ven a Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema clave en los mercados, el crédito frente a las acciones. Y para eso, vamos a revisar una entrevista con Howard Marks, uno de los inversionistas más respetados del mundo. Hace aproximadamente un mes, Howard publicó un memorando en el que afirmaba algo muy interesante. Decía que, en ese momento, el crédito ofrecía una mejor oportunidad de inversión que las acciones, porque, aunque no estaba barato, es decir, no era una ganga, sí ofrecía una rentabilidad sólida y razonable para los niveles de riesgo que implicaba. Pero ahora la situación ha cambiado, y bastante. Según Howard, desde que escribió ese informe, el mundo dio un giro importante. Por un lado, vimos una fuerte caída en los mercados bursátiles. Por otro, el gobierno anunció una serie de aranceles. Sí, impuestos al comercio, que son los más altos que se han implementado en los últimos 100 años. Esto, naturalmente, cambió el juego. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los rendimientos del crédito desde entonces? Howard dice que, en realidad, han mejorado. Por ejemplo, los bonos de alto rendimiento estaban rindiendo alrededor de unos 7,2%, pero ahora están más cerca del 8%. ¿Qué significa esto en términos simples? Que esos bonos han bajado de precio, y como resultado, quienes los compran hoy pueden obtener una mayor rentabilidad. En contraste, las acciones han seguido cayendo. Howard menciona que el mercado ha bajado un 15, 16 o incluso 17%, aunque admite que aún no ha hecho los cálculos exactos. Pero lo que sí tiene claro es que el entorno global ha cambiado radicalmente, y la mayoría de los inversionistas piensa que ese cambio es para peor. Por eso los precios han caído. Y acá viene una de las grandes preguntas. ¿Los precios han caído demasiado? ¿O simplemente lo justo? ¿O incluso podrían seguir bajando más? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Es muy difícil evaluar algo tan complejo como un cambio estructural en la economía global, como los aranceles que se anunciaron recientemente. Howard aclara que ni siquiera es correcto hablar de medir este tipo de cambios, porque medir implica ponerle un número, y esto no se puede cuantificar fácilmente. Lo importante es entender cómo pensar este tipo de transformaciones, y lo dice con mucha claridad. Según su experiencia, este podría ser el mayor cambio en el entorno económico que ha visto en toda su carrera. Estamos pasando de un mundo donde el comercio global era la norma, con libre circulación de bienes, acuerdos internacionales y globalización, a otro en el que se están levantando barreras por todas partes. Estados Unidos en particular parece estar tomando un camino más aislacionista. Y eso es preocupante, porque, como explica Howard, los últimos 80 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, han sido el periodo más próspero en la historia económica de la humanidad, y una de las razones principales de ese éxito ha sido justamente el comercio. Él insiste en que todos deberíamos entender cómo funciona esto. Cada país tiene cosas que hace mejor que otros. Cuando un país se enfoca en producir aquello en lo que es más eficiente y luego intercambia con otros países que hacen lo mismo, el bienestar global mejora. Es así de simple. Y lo resume con un ejemplo que, aunque suene un poco cliché, es muy ilustrativo. Los italianos hacen la pasta y los suizos hacen los relojes. Ahora bien, Howard lleva esta idea un paso más allá y plantea una advertencia muy clara. Si detenemos el comercio mundial, y los suizos tuvieran que empezar a fabricar su propia pasta, y los italianos sus propios relojes, bueno, probablemente ambos países estarían peor. No porque no puedan hacerlo, sino porque romper con esa especialización internacional significa producir de manera menos eficiente, y eso, al final del día, nos afecta a todos. Esto nos lleva al punto central. No podemos subestimar los beneficios que nos ha traído la globalización. Howard lo explica con un ejemplo muy concreto. Hace unos años, citó en uno de sus memorandos que, durante un periodo de 25 años, el costo de los bienes duraderos en Estados Unidos cayó alrededor de un 40%. ¿Por qué?
porque muchos de esos productos comenzaron a fabricarse en el extranjero, donde eran más baratos de producir. Y ese abaratamiento masivo ayudó, entre otras cosas, a mantener la inflación bajo control. En términos simples, los productos importados permitieron que millones de estadounidenses accedieran a bienes de consumo, como electrodomésticos y televisores, a precios mucho más bajos. Sin ese comercio global, esos beneficios habrían desaparecido. Y ahora que están aumentando los aranceles, esos impuestos que se aplican a los productos que vienen del exterior, hay una intención de incentivar la producción nacional. Pero Howard plantea una pregunta clave. ¿Realmente creemos que fabricar esos mismos productos en Estados Unidos va a ser más barato? La respuesta, según él, es que probablemente no. Lo más seguro es que cuesten más, lo que se traduce en más presión inflacionaria. Es decir, si estamos entrando en una etapa donde producimos más internamente, pero a mayor costo, lo que estamos viendo no es otra cosa que una reversión del proceso de desinflación que vino con la globalización. Howard lo deja claro. Si no hubiéramos importado productos tan baratos durante ese periodo de 25 años, la inflación habría sido mucho más alta. Tal vez no estaríamos hablando de tasas del 2%, sino del 3, 4 o incluso 5%. Y aquí entra en juego otro detalle. Los aranceles representan un costo, y ese costo alguien lo paga. Puede ser el consumidor, el importador, el exportador o incluso el gobierno del país que exporta. Pero de una u otra forma, ese dinero sale de algún bolsillo. Entonces, la gran pregunta es, ¿la sociedad realmente está mejor después de aplicar aranceles? Porque, aunque el gobierno recaude más, el costo para la población podría ser mayor. Ahora bien, con todo este panorama incierto, se vuelve fundamental preguntarse cómo evaluar hoy los activos financieros. ¿Dónde hay valor real? ¿Qué tipo de rendimiento justifica asumir ciertos riesgos? Howard responde a eso comparando dos tipos de activos. Por un lado, el crédito, que hoy ofrece retornos del 7, 8 o incluso 9%. Y por otro, las acciones, que durante los últimos 100 años han ofrecido un rendimiento promedio del 10% anual. Pero él introduce una aclaración importante. Ese promedio del 10% no se ha dado en cualquier condición de mercado. Se ha dado históricamente cuando el múltiplo precio-utilidad, también conocido como PER, no estaba tan alto como ahora. Y hoy, el PER está alrededor de 19, lo que implica que el precio de las acciones en relación a sus ganancias está bastante elevado. En contextos como ese, explica Howard, la rentabilidad promedio del mercado accionario ha sido bastante menor, tal vez en torno al 6%, no al 10%. Entonces, si hoy puedes obtener un 7 u 8% con crédito, con menos riesgo que las acciones, tal vez valga la pena reconsiderar dónde realmente están las mejores oportunidades. Howard continúa desarrollando su punto sobre las acciones y el crédito, y nos invita a tener una mirada más realista sobre las expectativas de rentabilidad. Nos dice que, históricamente, cuando el múltiplo precio-utilidad, o PER, del mercado estaba en torno a 16, el rendimiento promedio de las acciones se acercaba al 10% anual. Pero cuando ese PER sube a 19, como está actualmente, las cosas cambian. Según los datos históricos, si compraste acciones del S&P 500 cuando el PER estaba en 19, probablemente obtuviste un rendimiento que osciló entre 1 y 7% anual. Nunca llegaste al 10%, y esto tiene una explicación sencilla. El precio que pagas importa. Si compras caro, es muy difícil obtener retornos elevados. Por eso Howard advierte que, hoy por hoy, con el mercado accionario caro en relación con sus promedios históricos, no deberíamos esperar los mismos rendimientos del pasado. En cambio, cuando hablamos de crédito, es decir, de bonos o instrumentos de renta fija, la situación es distinta. Howard argumenta que ahí sí puedes tener una expectativa más realista sobre lo que vas a ganar. ¿Por qué? Porque con el crédito, lo que ves es lo que obtienes. Literalmente. Él lo explica con una anécdota personal. En 1978, cuando trabajaba en Citibank, lo trasladaron del departamento de renta variable al de bonos. En ese tiempo, nadie hablaba de renta fija o crédito. Simplemente se hablaba de deuda o bonos. Pero el principio era el mismo que ahora. En un bono, la rentabilidad está escrita en el papel. Te prometen una tasa de interés. Te prometen devolverte el capital, y eso es lo que esperas recibir. Claro,
El único riesgo es que el emisor, la empresa que emitió ese bono, no cumpla. Pero Howard hace una observación interesante. Si no pagan, pierden la empresa, así que tienen un fuerte incentivo para cumplir con sus compromisos. Y no es una opinión basada solo en teoría. Howard lleva casi 50 años trabajando con bonos de alto rendimiento, también conocidos como créditos sin grado de inversión, y según su experiencia, el 99% de los emisores con los que han trabajado han cumplido con sus pagos. Después de una carrera tan larga y exitosa, Howard nos lanza una pregunta clave. En estos tiempos tan volátiles, ¿estamos frente a una dislocación real del mercado? Es decir, ¿se trata de una oportunidad que deberíamos aprovechar? Y su respuesta es clara. Sí, estamos en un momento de dislocación. Ahora bien, cada persona debe analizar y juzgar por sí misma si la caída de los precios de los activos ha sido adecuada, insuficiente o tal vez exagerada. Porque si los precios han bajado más de lo que deberían, entonces podríamos estar ante una gran oportunidad para invertir. Pero si aún no han bajado lo suficiente, lo más sensato podría ser esperar. El problema es que nadie puede saber esto con certeza. Howard lo recalca. No hay una fórmula mágica, ni un análisis matemático que nos diga con exactitud si los precios actuales reflejan correctamente el entorno económico. Nunca la ha habido. Siempre se trata de conjeturas, de juicios subjetivos, y en teoría, esa es la razón por la que los mejores inversionistas logran destacar, porque son capaces de hacer ese tipo de juicios mejor que el resto. Sin embargo, hoy en día, incluso eso es más difícil que nunca. ¿Por qué? Porque en el pasado, al menos creíamos saber lo que venía en el futuro. Hoy, ni siquiera tenemos esa certeza. Hasta ahora, Howard ha hablado de datos, mercados y activos, pero ahora toca un punto mucho más profundo, la incertidumbre. Y no cualquier incertidumbre, sino la que se genera cuando el futuro deja de parecerse al pasado. Él explica que normalmente, como seres humanos e inversores, tendemos a asumir que el futuro será más o menos parecido al pasado. Basamos nuestras decisiones en extrapolaciones. Y lo cierto es que, en general, eso ha funcionado. Porque el mundo no cambia radicalmente de un día para otro. Pero lo que estamos viendo ahora, según Howard, es diferente. Muy diferente. La economía global y el orden mundial, incluso más allá de lo económico, es decir, en la geopolítica, en las relaciones entre países, han sido sacudidos como si una bola de nieve gigante se hubiera estrellado contra el sistema. Y lo más complejo de todo esto es que nadie sabe cómo será el nuevo escenario. Howard lo dice sin rodeos. Si alguien cree saber cómo será el mundo dentro de 6 meses, lo más probable es que esté equivocado. Porque todo está en proceso de cambio. Y si aceptamos que el mundo está cambiando, eso significa que por definición no sabemos lo que viene. Incluso si pudiéramos predecir lo que va a hacer nuestro propio país, no tenemos idea de cómo van a reaccionar los demás. ¿Qué hará China? ¿Qué pasará en Europa? ¿Cómo responderán los mercados emergentes? Son demasiadas variables fuera de nuestro control. Y aquí Howard vuelve a uno de sus principios fundamentales. Él no cree en los pronósticos, ni en los suyos, ni en los de otros. Especialmente los pronósticos macroeconómicos. Y hoy, más que nunca, insiste en que sabemos mucho menos de lo habitual. Howard se refiere a ese tipo de personas que intentan planificar su vida o sus inversiones en base a lo que creen que pasará en el futuro. Si va a ocurrir X, entonces haré Y. El problema, dice, no es solo que hacen un pronóstico, sino que no calculan qué tan probable es que ese pronóstico se cumpla. Y esa es la clave. Porque, incluso si tienes una idea de lo que podría pasar, hoy la probabilidad de acertar es más baja que nunca. La capacidad que tenemos para predecir el futuro está en su punto más débil. Y entonces llega otra gran pregunta. ¿Este es un momento para tener miedo o para ser codicioso? La respuesta de Howard, como siempre, viene con una analogía que hace que todo se entienda al instante. Imagina que estás caminando por una tienda, como Bloomingdale's, y ves que todo está en oferta. Grandes descuentos. ¿Qué haces? La mayoría de la gente se anima a comprar, pero en los mercados financieros pasa lo contrario. Cuando los precios bajan, la gente huye. Howard señala que el S&P ha caído un 8% solo en los últimos 2 días y mucho más en las últimas 6 semanas. Está claro, el mercado está en oferta, pero en lugar de aprovecharlo, la mayoría se asusta y se aleja
porque interpreta esa baja de precios como una señal de riesgo. Y ahí es donde él hace énfasis en la mentalidad que hay que tener. No se trata de actuar por impulso, sino de analizar si ese descuento refleja una oportunidad real. Como él dice, se necesita un inversor con visión, casi como un profesional con experiencia, para juzgar si esos precios bajos son justificados o si representan una ganga. Lo que no tiene sentido, según Howard, es adoptar la postura de quien dice: cuando este activo costaba 100, lo compré. Ahora cuesta 90, así que me enojo con el mercado y no quiero saber nada más de él. Esa lógica no funciona ni en las tiendas, ni en las inversiones. Y ahora viene una parte clave de la conversación. Le preguntan a Howard Marks si, a pesar de todos estos problemas, todavía considera a Estados Unidos como el mejor lugar para invertir. Su respuesta es interesante. Dice que probablemente sí, sigue siendo el mejor lugar, pero no tan bueno como antes. ¿Y por qué? Bueno, explica que Estados Unidos tenía una serie de fortalezas que lo hacían destacar. Una de ellas era el respeto por el Estado de Derecho. Otra era la previsibilidad de los resultados. Es decir, que las reglas del juego eran claras y no cambiaban todo el tiempo. Pero ahora, según Marks, esas ventajas ya no son tan sólidas como antes. Después, se mete de lleno en el tema fiscal. Dice que lo peor de invertir en Estados Unidos durante años ha sido justamente eso, la situación fiscal. El país ha vivido como si tuviera una tarjeta de crédito dorada, sin límite de gasto ni facturas por pagar. Imagínate eso. Si tú tuvieras una tarjeta así, ¿qué harías? Tal vez te comprarías un auto, o mejor aún, todos los autos, porque total, nadie va a cobrarte. Pues así, dice él, es como ha actuado Washington, gastando más de lo que gana, sin preocuparse por las consecuencias. Y aquí es donde lanza una advertencia importante. ¿Qué pasa si los eventos recientes cambian esto? ¿Qué pasa si finalmente aparece esa factura? ¿Qué pasa si de pronto se impone un límite de crédito? Porque si eso ocurre, si la gente empieza a perder la confianza en el dólar o en los bonos del tesoro, entonces sí estamos ante un riesgo serio. Marks dice que podría pasar que los inversionistas internacionales ya no quieran tener una montaña de deuda estadounidense. No porque el crédito del país no sea bueno, sino porque simplemente se hartan, se sienten maltratados o inseguros. Y si eso llega a suceder, concluye, la situación fiscal de Estados Unidos podría volverse realmente muy complicada. Así termina esta potente entrevista con Howard Marks, copresidente de Oaktree Capital, quien una vez más pone el dedo en la llaga con una visión crítica, pero lúcida, de los desafíos que enfrenta hoy la economía más poderosa del mundo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.